¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy venimos con otro modelo de Motorola que ya hacía tiempo que hicimos el unboxing y la preview. En este caso se trata de otra gama media, como sabéis, el Motorola One Axiom, muy parecido al Motorola One Vision que ya pudimos ver en este canal, así que lo que vamos a hacer es tratarlo como un teléfono distinto, por si alguien quiere ver solo un vídeo de los dos y no tener que ver los dos, pero ya os digo de antemano que son características prácticamente similares. Así que dicho esto, vamos con la cabecera y empezamos el análisis. Empezamos como siempre con el diseño y en este caso con las medidas. Un dispositivo que mide 160,1 por 71,2 por 9,15 milímetros en 176 gramos. Un teléfono que es bastante largo y que además tiene un peso también generoso. El terminal, como estáis viendo, es 21/9, es decir, que tiene una proporción más larga de lo normal, así que como podéis ver es más largo que ancho. El dispositivo también está construido con plástico que además se queda bastante reflejada las huellas y tiene un color, o más bien un reflejo, pues bastante interesante, como estáis observando. Un dispositivo que, bueno, podéis encontrar también en varios colores, aunque aquí el que tenemos es este azul. Tiene pues un agarre bastante cómodo, por así decirlo, y bueno, pues vemos que la parte frontal lo ocupa el 82% aproximadamente la pantalla. En la parte de arriba tenemos la cámara frontal, parte de abajo vamos a tener, como estáis viendo aquí, el altavoz, tenemos el USB tipo C para la carga y los datos y un pequeño micrófono. Tenemos en la derecha el power no texturizado y subir y bajar volumen. Parte superior vamos a tener aquí, como veis, un micrófono y vamos a tener el jack de 3,5 y en la parte izquierda pues nos queda la ranura para micro SD nano SIM. Parte trasera vamos a tener triple cámara, vamos a tener un flash y vamos a tener el lector de huellas y en la parte inferior de toda tenemos Motorola One. Como estáis viendo, pues es un dispositivo, como decía en la introducción, bastante generoso, bastante grande. Hay cosas en el diseño que chirrían un poco. La primera es el agujero de la cámara. Vamos a poder verlo mejor ahora, vamos a darle y veis que el agujero ocupa bastante, no es una cámara pequeñita como puede ser, por ejemplo, que os digo yo, el Samsung S10, por ejemplo, que tiene una cámara mucho más discreta, y veis que es bastante grande y que para disimularla hay que tirar una línea negra que sea, como digo, para disimularla, y en este caso es muy grande, a mí no me gusta. Aparte vamos a ver que tiene también una incomodidad por lo largo que es y sobre todo por lo pesado, pero bueno, es cuestión de gustos en general y cada uno pues podrá ver qué más le conviene. A mí en particular me parece muy cómodo de agarre, pero muy largo para según qué bolsillos estemos hablando. No a todo el mundo le gusta un teléfono tan largo. Y bueno, pues poquita cosa más que añadir del diseño. Es de agradecer que traigan todavía el jack de 3,5 y además que sea en la parte superior. A mí me gusta que sea en la parte superior porque se puede poner el teléfono en el bolsillo y pues coger los auriculares, porque para no tenerlos que tener en la parte baja. Eso es una cosilla que sí que me ha gustado del diseño. Así que, como digo, pues esto es más o menos todo lo que tenemos en sí. Ahora hablemos un poco de la pantalla, una pantalla de 6,3 pulgadas en diagonal, resolución Full HD Plus, como estáis observando aquí, es decir, que tiene 2520 por 1080. Obviamente tiene más resolución larga, más resolución en vertical, precisamente por el tipo de pantalla que es. Tiene 429 píxeles por pulgada, un refresco de 55 hercios. Y bueno, en cuestión de pantalla, poca cosa más que añadir. Todo esto pues lo maneja la Mali G72, como estáis viendo
aquí. Una pantalla que realmente se ve bastante bien en exteriores, tiene un brillo bastante interesante. También es verdad que tiene unos ángulos muy buenos, no tiene ángulos tampoco que sean malos, no decolora mucho. Estáis observando que esta pantalla IPS tiene unos buenos ángulos y no se ve, vamos, no, el color es lo único que puede palidecer un poco, pero realmente no es nada, digamos, que agresiva la transición. En exteriores también se ve bastante bien, como os comentaba, y la nitidez que proporciona también es bastante buena, así que se puede utilizar y se puede leer contenido perfectamente sin ningún problema. Calibrada por defecto viene un poco... digamos que anaranjada, más a mi gusto. A mí me gustan más las pantallas que sean algo más frías, pero esta es un pelín más anaranjada. En cuanto a los usos de pantalla, pues ya estáis viendo, como siempre, pues tenemos el luz nocturna, tenemos el brillo automático, que ya, bueno, todo el mundo puede ya saber lo que es. Y también tenemos cosas interesantes, aparte de las típicas como el tamaño de letra y tamaño de visualización y demás, como estáis viendo aquí. Tenemos el Always On de Motorola y tenemos también la función de colores, mejorar colores, manual y saturado. Nos vamos a poder hacer otra cosa más. A mí en particular me gusta más en mejorados, porque parece que es algo menos cálido que el normal, pero vamos, que prácticamente la variación es nula. Así que, como os digo, es una pantalla IPS que no podemos tocar prácticamente nada, aunque sí que es verdad que, bueno, no tiene mala calidad. En exteriores se ve muy bien, los ángulos veis que también son bastante buenos sin decolorar demasiado. Y también, pues, bueno, hablamos otra vez del problema de la gota, del agujero, del hole, de hole cámara que tiene. Como estáis observando, ocupa mucho y veis que, como os decía, para disimularlo tiene que utilizar, digamos que una pantalla negra más grande, como estáis observando. Entonces esto le va a comer a la pantalla, pues evidentemente ratio de pantalla, así que se queda en un 82,5 de un todo pantalla. El ángulo, el marco inferior es un pelín más grande, y los marcos laterales pues tampoco no son tampoco algo que destacar ni para bien ni para mal. Así que, como veis, pues esto es la pantalla. Para el sonido tenemos un altavoz únicamente en la parte inferior, como podéis observar, y ya os comenté en el diseño, ya que en la parte superior lo único que vamos a tener será el altavoz, pero de llamadas. Y como os digo, un audio bastante potente, no está mal. Mejora con la tecnología de Dolby, mejora algo más. Si podemos elegir, por ejemplo, audio mejorado, o si lo queremos utilizar, si es el audio inteligente, en música o en películas. Yo lo dejo en inteligente y la verdad es que lo detecta bastante bien. Estáis observando además que tampoco tiene muchas más opciones, es decir, las opciones típicas de sonido, a excepción de la de Dolby. Sí que es verdad que se escucha bastante bien. Si lo subimos, obviamente satura o obtura, como lo llaméis, y obviamente el problema es al jugar, que ya sabéis qué pasa con la posición aquí, que al no ser estéreo tenemos el problema de la obturación al jugar y que no tenemos otro altavoz para que compense esto. Unido, como digo, a la forma y la caja de resonancia de plástico, pues es un sonido, digamos, que no pasa de ser algo más o menos normalito.
Vamos con la interface, tampoco vamos a tardar mucho, una interface que todo el mundo de sobra conoce de Motorola, hay muchos vídeos entre los que incluyen vídeos de mi canal. Tenemos, como veis, Android 9 con el parche de seguridad del 1 de diciembre, bastante bien actualizado está, y bueno, no podemos esperar menos, al menos de la marca Motorola. Un sistema operativo que prácticamente, y como visteis en la parte trasera, es un Android One, lo cual nos quiere decir que vamos a tener soporte de actualizaciones por lo menos 3 años, y además estáis observando que pues es un sistema de Android bastante limpio y que funciona bastante bien. Tiene activada los gestos, o más bien la raya esta, que podemos utilizarla para navegar y hacer las cosas que se hacen directamente, algunas con gestos, como habéis visto, entre otras cerrar y abrir el dashboard no, el box de aplicaciones, que lo tenemos en la parte inferior y no lo tenemos hacia la derecha. Hacia la izquierda tenemos el briefing o el Google Feed, donde vemos todas nuestras noticias, etcétera. Un sistema que no va mal. Es verdad que a veces he visto algún atasco, no sé por qué, y que bueno, puede ser también porque se está actualizando cualquier cosilla o cualquier cosa en segundo plano. Veis que funciona por lo general bastante bien, y como veis, eso, pues algo que se queda un poco tostado, pero nada más que reseñar, sí, va bastante fluido. Y la única modificación que tiene, o una de las únicas modificaciones que tiene, son la aplicación de Motorola, donde tiene un montón de cosas que ya, pues igual que todo el mundo conoce, como por ejemplo la pantalla moto, que es la que estaba hablando yo, del Always On, que de Motorola pues es pantalla moto, y tiene pues también temas de gestos, y tiene pues eso, cosas que muchos ya conocéis de sobra de los Motorola, como estáis observando aquí: captura de pantalla, linterna rápida, y en fin, pues cosas de Motorola que, como os digo, ya hemos visto en muchas ocasiones y tampoco vamos a repasarla, no tiene quizás mucho sentido, por lo que os comento, porque es un software ya clásico que todo el mundo conoce. También tiene alguna otra aplicación propia, como viene siendo el caso de la cámara, que veremos en su sección pertinente, pero por lo demás es un software que todo el mundo conoce de sobra, un software fluido, aunque alguna vez ha pegado un tirón, probablemente por la actividad en segundo plano o porque se está descargando algo, y contamos con la ventaja, entre comillas, de tener actualizaciones prácticamente en 3 años, y para tener un sistema operativo prácticamente stock, con las opciones de Motorola que no molestan y que funciona bastante bien, como muchos ya sabrán. Vamos ahora a centrarnos un pelín más en el rendimiento. Vamos a empezar viendo que tenemos 4 GB de memoria RAM LPDDR4X, como estáis observando aquí, y 128 GB de almacenamiento. 128 GB que, por cierto, son UFS 1.2, es decir, una memoria bastante lenta. Vamos a tener un procesador Exynos, que vamos a ver más adelante, y vamos a tener pues más cosillas como conexiones que están muy bien, como Bluetooth 5.0, vamos a tener LTE categoría 6, USB tipo C, Wi-Fi AC, de una sola banda, perdón, y vamos a tener GPS. Vemos el procesador, como os estaba contando, la pantalla es que se apaga muy pronto. Tenemos un procesador propietario de Samsung, un Exynos Serie 7, como estáis observando aquí, el 9609, donde tenemos 4 Cortex A53 a 1,6 y 4 Cortex de rendimiento A73 a 2,2 de 10 nanómetros, es decir, 8 núcleos. Vamos a ver que la tarjeta gráfica, como os decía en la presentación de la pantalla, es una Mali G72, una tarjeta gráfica bastante modesta que, en fin, pues poca cosa más vamos a decir de ella. La batería que tenemos aquí de 3.500 mAh con carga rápida de 15 vatios, carga rápida como siempre entre comillas, el Turbo Power, que es capaz de, como digo, cargar hasta la velocidad que os acabo de contar, y poca cosa más en cuanto a rendimiento, en cuanto a prestaciones se me ocurren. Vamos a ver, por ejemplo,
los clásicos test, por ejemplo Antutu, que se ha actualizado hace poco, como estáis observando, y vamos a ver la puntuación que da, unos 183.000 puntos, pues que lo cataloga en la categoría de gama media. Digamos que es un procesador en rendimiento, yo creo, y si no me falla la memoria, parecido al P Smart Z, es decir, pues un rendimiento de gama media, que bueno, para la mayoría de la gente probablemente no tenga ningún problema, pero que sí, pues tenéis que tener en cuenta qué rendimiento nos ofrece. Vamos a ver otro también que es muy conocido, que es el Geekbench. Y mientras estáis pudiendo ver los juegos que os voy poniendo y veis que no tienen ningún problema, excepto algún tirón que haya dado esporádicamente por los que os comento de tareas en segundo plano, actualizaciones, ya que la memoria no es demasiado rápida. Veis Geekbench 1603, 5348, también resultados discretos para el tipo de CPU que tiene. Si miramos el test de velocidad de red, como vamos a tener una velocidad de Wi-Fi AC, pero no va a ser una velocidad, digamos que completa, nos dará, digamos que la mitad de los resultados, porque como ya os dije, yo tengo 600 de bajada, 100 de subida, y podéis ver aquí que tenemos 300 de bajada y 100 de subida, es decir, que no vamos a tener la doble antena para pues funcionar con el Wi-Fi a tope. Tenemos la doble banda, ya que se conecta al Wi-Fi de 5 GHz, pero no la doble antena para tener la máxima conexión posible. Así que este es el problema que tiene este teléfono en cuanto a conexión, porque lo demás sí que tiene unas buenas conexiones, tiene un buen rendimiento este dispositivo, o al menos equilibrado. Tiene incluso radio FM, que a todos o a muchos nos gusta tener sin que sea dependiente de la red. Y bueno, estáis viendo aquí, por último, vamos a comprobar ya sabéis, el Google Earth, para que veáis que funciona bastante bien. Se queda un poco pillado, esto puede ser por varias razones, porque la tarjeta gráfica no dé de sí más de lo que es, por obvias razones, o porque la conexión no vaya a tope, pero bueno, son 300 megas, lo que quiere decir que es una conexión que se sobra y se basta, y como estáis viendo, hay veces que tarda un poco en cargar los gráficos y hay otras veces que ni siquiera lo carga. No sé si será del programa, pero estoy viendo que hay cosas que no las cargan muy bien. Entonces es un problemilla que tienen con el rendimiento, sobre todo diría yo del apartado gráfico. Y bueno, pues poca cosa más que contaros. Así que en resumen, un dispositivo que tiene un rendimiento equilibrado, quizás se quede un poco corto con esos 4 GB y sobre todo con la memoria UFS, que es un pelín lenta. Con conectividad no tiene problemas excepto Wi-Fi, pero bueno, lo compensa un poco con Bluetooth 5.0, con LTE categoría 6, con la radio FM y con el GPS. Así que en este aspecto es un teléfono bastante equilibrado. Vamos a centrarnos en el último punto, las cámaras. Vamos a tener una cámara principal de 12 megapíxeles, focal 1,8 con estabilización electrónica EIS. Tenemos una cámara de profundidad de 5 megapíxeles, focal 2.0, que nos servirá para el modo bokeh. Tiene otra cámara que es independiente, que solo nos servirá para grabar vídeo en ultra gran angular de 16 megapíxeles, focal 2,2, y solo grabará Full HD 60 Hz. Bueno, 60 Hz, 60 FPS, y el grado de angulación es 117. Es decir, como digo, una cámara independiente, al contrario del One Vision, que tenía una cámara nocturna o con capacidad nocturna, por así decirlo, que hacía mejores fotos por la noche. Esta tiene un gran angular de cámara tipo GoPro de acción, es decir, que de ahí viene el nombre. Graba la cámara principal, no la de ultra gran angular action, graba vídeo hasta 4K con la tecnología Quad Pixel de Motorola. La cámara frontal, por contra, tiene 18 megapíxeles, focal 1,8, que es capaz de grabar vídeo hasta 4K. Vamos a ver el software, también muy clásico. Tenemos a la derecha la galería, tenemos el disparador y tenemos el cambio a cámara frontal. Vamos a tener
aquí en la parte inferior los switch que nos dirán qué estamos haciendo: cámara, vídeo, el acceso directo último que usamos y todos los efectos o todos los usos de la cámara. Como estáis viendo, son bastante pocos. Tenemos retrato panorámico, tenemos aquí el modo cinematografía. Tiene muy pocos modos, algo que se le achaca bastante, o al menos en mi opinión es bastante poco. Tenemos aquí el modo de vídeo, que es modo de cámara lenta, como estáis observando, y tenemos también cámara rápida. Como veis, unas opciones bastante cortas en este sentido. Vamos a seguir comprobando el software. En la parte de arriba, siempre que estemos en la foto, por ejemplo, vamos a tener la rueda dentada para los ajustes. Vamos a tener modo manual y pro, vamos a tener el modo movimiento, vamos a tener el modo temporizador, el flash y el HDR, que siempre viene bien tenerlo a mano. En las opciones vamos a ver algunas cosillas interesantes de la cámara, por ejemplo, en la resolución que estáis observando, según, como siempre, el tipo de aspect ratio que queramos, tendrá una resolución en píxeles u otra. El tamaño de vídeo, pues estamos en las mismas. Podemos variar incluso de 4K normal 16 novenos a 4K 21 novenos, pasando por Full HD 60. Tenemos también el vídeo de Action Cam, que os he comentado, que puede grabar hasta en Full HD 60. Es una cámara independiente. La cámara selfie igual tiene los modos para poder realizar fotos y vídeos, y como estáis observando es capaz de grabar hasta en 4K y Full HD 16 novenos, 60 Hz, cosa que no 60 FPS, leche, cosa que no puede hacer, por ejemplo, la mayoría de las cámaras. Tenemos incluso HDR, que está en automático para la cámara delantera, o sea que está muy bien. Tiene también algunas otras opciones básicas, como la captura rápida, tiene el toque para hacer captura, el modo silencio del obturador, etcétera. Tiene un modo IA también, que no es que sea muy interesante, porque realmente tiene muy pocas escenas que puedan funcionarnos. Tiene el Google Lens y tiene también la composición inteligente, así como la optimización de escena. Como digo, no son buenas opciones, y ya os hago un poco de spoiler y os comento que no es demasiado buena este tipo de situaciones, porque básicamente no detecta ningún tipo de escena que sean interesantes, y la mayoría de las veces no va a hacer nada con esto. Así que es una cosa que yo diría casi prescindible. Una cámara, ya viendo por último el software, estáis viendo el vídeo Action, que podemos grabar de pie o tumbado, y será exactamente lo mismo, aunque se nos ha ido, pero bueno. Como os decía, pues es exactamente lo mismo si grabamos de pie o tumbado, y veis aquí el switch, que da igual cómo pongamos la imagen, que nos la va a grabar exactamente igual. Es decir, se puede grabar de pie, como estáis viendo aquí, pues tenemos el switch de cambio a la cámara para poder hacer solo, como estáis observando, el vídeo. En definitiva, para concluir, una cámara que no tiene mucha versatilidad, que no tenemos modo zoom, que solo tenemos un modo retrato, que será el modo desenfoque, y es muy artificial. En modo nocturno se maneja regular, y el modo de inteligencia artificial funciona, creo que solo con comida y 3 opciones más. Realmente no me ha gustado mucho ese modo. Me ha gustado bastante más, o al menos es más versátil, la cámara del One Vision, y esta no lo es tanto. Tiene un rango dinámico bastante pobre. Al menos tiene el HDR, que compensa un poco esto, pero como digo, en los demás aspectos no destaca precisamente en nada en particular. Es una cámara del montón de gama media, yo diría que tirando más hacia gama baja. Es verdad que nos va a dar buenas fotografías en buenas condiciones, pero ya cuando hay malas condiciones flaquea mucho. Pero os voy a poner, como siempre hago, a continuación algunas imágenes y vídeos para que vosotros mismos veáis qué tal se maneja en todas las situaciones.
Y concluimos el vídeo pues hablando un poco del dispositivo en su resumen. Es un dispositivo que la verdad es bastante equilibrado. Un dispositivo que no va a destacar en nada, pero que pues es un dispositivo que lo positivo, por así decirlo, la pantalla, para mí es lo más positivo. También es positivo quizás la batería. No es que sea una batería que dure mucho, pero al menos te puede llegar al día y un poquito más si apuramos. Ni fu ni fa, obviamente el rendimiento y la construcción no me gusta mucho, y por supuesto lo más negativo, diría yo, es, aparte de las cámaras, que a mí en particular no he tenido buena experiencia con ellas, quizás es la cámara tipo gota. ¿Por qué digo esto? Porque la cámara tipo gota ocupa mucho, es muy grande. Hay otros dispositivos que no son cámaras tan grandes y no la tienen que disimular, como veis, tanto y comerse tanto de pantalla, porque al final, entre lo que come la cámara, lo que come el disimulo de la cámara y los marcos, pues como os decía, queda en un 82% del frontal, que no es que sea nada mal, pero que tampoco puede competir con rivales más directos. Y esto también pasaba, obviamente, con el Motorola One Vision. Entonces, pues son cosas negativas que hay que tener en cuenta. Por cierto, también reseñar en esta pantalla, que lo habéis visto antes, y es que soporta HDR. En muchas especificaciones no lo pone, pero sin embargo veis que en YouTube puede soportar HDR y se nota cuando cambia los colores. No sé si lo habréis apreciado. Por eso la pantalla es una parte muy positiva de este dispositivo, yo diría la que más. Y bueno, pues esto ha sido todo el análisis. Creo que ha sido un poco breve porque estoy intentando hacer los vídeos quizás más breves y sobre todo con teléfonos repetidos, como es este caso. Así que bueno, espero que os sirva, que os guste. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós.